Entonces, por un lado, veíamos ahí un ambiente como de lucha o pugna por un poder. Yo no sé qué poder dentro de un colegio o dentro de una junta directiva, o para hacer o deshacer, o para llevar este barco a no sé qué puerto. Bueno, la verdad es que no sé qué barco, porque ni tenemos puerto, ni nos dejan circular en un mar, y por supuesto, a mí me hace mucha gracia cómo las cosas también van cambiando con el paso de los años, ¿no? Yo recuerdo que mi misma persona, bueno, pues saliendo de una facultad como cualquier otro hijo de vecino que esté en otra facultad, lógicamente. Yo decía que era acupuntor y decía, eso de las agujitas, ¿no? Joder, tanta brujería o tanto curanderismo, y encima, ¿qué más? Y encima, ¿qué? ¿Te pagan? Joder, váyase. ¿Y eso para qué sirve? Para dejar de fumar, ¿no? Joder, esto de las agujitas, joder, y el tema de las agujitas, digo, hay que ver, estoy hablando de los años 90, muy al principio de los años 90, incluso pues, año 89 ya ni te cuento, cuando en Sevilla éramos 4 y el de la guitarra, ¿no? Entonces, en primer lugar, ni los propios médicos han respetado por desconocimiento y por cachondeo, o por falta de ganas, por falta de información y muchísimos más etcéteras, el mundo este de acupuntura tradicional. Entonces, eso en primer lugar. El Colegio de Médicos, a las pruebas me remito, cuando un vocal o un directivo de la actual junta directiva no sabe, no tiene idea dónde ubicarnos. En tercer lugar, este hombre, sabiendo que había un grupo ahí, parece que había un gran grupo y había 2 o 3 personas y otras muchas que se marcharon. No tengo ni idea por qué, porque, vuelvo a repetir, no he estado, sino sencillamente yo estoy explicando el ambiente. De tal manera que este médico dirigía absolutamente a todos los acupuntores. Y claro, todos los acupuntores, dar la callada por respuesta, ¿no? Entonces decían, ¿cuántos vocales hay que hacer? 3, 5 o 7. A ver, levantad la mano los que quieran 3, levantad la mano los que quieran 5. En fin, un follón, ¿no? Entonces, para eso, quiero decir que queda un año para hacer este taller, para constituir legalmente con sus estatutos o su constitución o sus leyes o su forma de hacer. En ese sentido, pues a la nueva sección o la nueva sección de verdad. Entonces esto, a mí me produjo en principio bastante vergüenza. En primer lugar porque jamás, a pesar de ser médico, quiero decir que de eso no me avergüenzo, ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero por quizá haber respirado un ambiente un poquitín más tradicional, no digo jamás que yo voy a ser mejor ni va a ser peor que cualquiera de mis compañeros, pero el ambiente un poco más tradicional, pues claro, pues estas cosas así me llaman mucho la atención, ¿no? Y sobre todo cuando la memoria todavía fresca, pues antes hemos estado sin ningún respeto por parte de los médicos y por parte del colegio, a pesar de que por una serie, supongo yo, que de intereses, pues se dejen hacer una serie de cosas. Y yo no sé ni cómo, ni de qué manera, y tampoco me interesa demasiado. Pero el caso es este. Entonces, ahora parece ser que los médicos quieren tendernos la mano a los acupuntores para atraernos y nosotros que estemos tan encantados. Pues yo particularmente y de una forma muy, muy personal y muy individual, y por supuesto haciéndome responsable de lo que estoy diciendo, pues para lo que sea, aquí vamos a poner un cartelito de que Dusón Televisión no se responsabiliza, Dusón Televisión no sé de qué coño se responsabiliza, pero yo personalmente pues sí que me echo encima y digo que a mí no me interesa para nada tener que estar colegiado de esta manera, ni en un colegio de médicos, porque para mí estar en un colegio de médicos o en un colegio de arquitectos o de butaneros me da exactamente lo mismo, porque aquí lo que falta es mucho ruido y por supuesto muy pocas nueces, y máxime en esta cuestión, ¿no? Otra de ellas es que me llama mucho la atención y por eso se me abría mucho la boca, y perdón, solamente por recordarlo se me vuelve a abrir, pero hablando con un compañero de un centro de salud, ni recuerdo el nombre, ni recuerdo, el centro de salud, por no mentir, porque sí que me estoy acordando, el centro de salud era de Torreblanca, un famoso barrio que hay en Sevilla, Entonces él me decía que, que en el último congreso de Brasil, pues decían, estuvimos hablando de no sé qué enfermedad, y decían que
en el último congreso en Brasil de acupuntores, pues que bla, 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 que tal medicación iba estupendamente complementando con acupuntura y no sé qué, no sé cuántas esto. Entonces digo, bueno, a mí eso sí que me suena a auténtico chino, auténtico chino, porque, bueno, acupuntura tradicional pues tendrá sus indicaciones, prácticamente muchas indicaciones, y la indicación es directamente proporcional a dos cosas: a cómo se pinche y sobre todo la categoría del pinchador o del acupuntor. Y la categoría no la da, por supuesto, el que lleve mejor corbata, el que haya viajado 3 veces a China o que le dé muy bien al pico, porque vuelvo a decir, y como denominador común, que es que aquí lo que interesa de verdad es tu relación contigo, solito, como cuando toreaba Curro y en la plaza, y con un toro y con un morlaco, un vitorino de 5 años, no de 4, sino de 5 años, o sea, sí, con tu paciente. Entonces ya puedes ir a 50.000 congresos, puedes ir a 50.000 sitios, que volverá a decir que los buitres normalmente van en manada y las aguilitas van solas. Entonces vuelvo a decir que este mundo de acupuntura tradicional, así me han enseñado, normalmente toda la vida de Dios, y seguirá siendo así, es que los acupuntores siempre van solos. Están más solos que la una, lo están y lo seguirán estando, independientemente de que, bueno, pues quizá cuatro espabilados por intereses o por la razón que ellos tengan, por supuesto que si es una razón, pues ya está, pues quieran asociar o quieran tener muchos miembros, no sé para qué, pero el caso es que, bueno, a mí me dio la sensación de que este médico del Centro de Salud de Torreblanca, pues yo le decía, digo, bueno, es que, hombre, para una jaqueca, pongamos por caso, con pinchando y con moxa y quizá con ventosa, es más que suficiente para que en 8, 10, 15 sesiones esa mujer o ese hombre, sobre todo esa mujer, pues no tenga dolor en su vida, luego siguiendo una serie de pautas de alimentación, etcétera, etcétera. Y ahí no hay que tener y no hacer o no dar absolutamente ni complementar con ningún tipo de analgésico ni con ningún tipo de nada. Entonces, lógicamente, digo, depende mucho de la categoría, pero la categoría la dan los años de experiencia y la cantidad o el número de agujas que uno haya podido pinchar. Eso sí que es la categoría. Y, por supuesto, la categoría se lo dan los propios pacientes. Y normalmente los pacientes no dicen ni pío, más que el paciente va allí, si va, resulta por eso, vuelve, te paga y se va. Entonces, está la cosa muy clara. Pero tampoco se puede hablar, o cuando yo empiezo a hablar ya, o escuchar, mejor dicho, acupuntura. Este hombre también nos quería meter dentro de un apartadito que era medicinas complementarias. Entonces yo le digo, bueno, complementarias era para usted, pero para mí, desde luego, y gracias a esta complementaria, yo gano suficiente dinero como para dar ese dinero al colegio y poder cumplir con la obligación, no quizá con el gusto, en ese sentido. Bueno, pues entonces ahí está toda la cuestión que, bueno, evidentemente, pues todo el estado de ánimo con el que yo salí de esa reunión, sin entender muchas cosas, solamente pues repetir un poco lo que oí y lo que vi, pues claro, pues fue un poco de fastidio, de aburrimiento, de pereza por, vamos, que se me fueron las ganas de ir a más, y por supuesto de una laxitud, y un frío y un hambre que, vamos, parecía un perro chico cuando yo salía por esa avenida de la Borbolla, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, después de estas inspiraciones pandiculadas y espasmódicas, como decíamos al principio, pues claro, ahí se me afectó pues muchísimos circuitos de energía en ese sentido, sencillamente interpretando, vamos a dejarnos ya un poco de los motivos esos del colegio, el colegio de médicos me refiero, y la supuesta sección o el taller de acupuntura. Pues esa afectación que a mí se me produce por lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando, y lo poco que sé, y lo puedo comparar de la forma en que quieren ir las cosas, entonces evidentemente pues mi decisión es que, bueno, de la forma en que me han enseñado y sé las cosillas, pues no me queda otro remedio a marchar de ese colegio y a seguir volando solo, pues como lo hemos hecho hasta ahora, y a ver si hay salud y tiempo y todas esas cosas para seguir otros tantos años más, ¿no? Entonces, bueno, todos estos bostezos, como decía, o estas inspiraciones pandiculadas,
pues normalmente no significa que esa persona esté enferma, se produce casi siempre pues o bien al despertar o bien cuando ya nos vamos a acostar. Entonces, al despertar quizás sea por tanta inmovilidad que hay y porque comienza un nuevo ciclo. Entonces, desde el primer momento en que nuestra madre nos parió absolutamente a todo el mundo, la primera función que cumple el cuerpo humano o el ser humano es la de respirar. Cuando te cortan el cordón umbilical y ya no pasa sangre a través de esa placenta, pues evidentemente te lo cortan y ya tienes que hacer el primer movimiento, que es respirar. Pues como tal, pues al principio por la mañana pues siempre te estiras, sencillamente para dar más fuerza a ese pulmón y que entre más fuerza o más oxígeno al cuerpo en general, más fuerza a esa cabeza o a ese tronco del encéfalo, regarlo muchísimo más y que empiece a circular absolutamente todo, ¿no? Entonces eso por un lado. También puede ser en caso contrario, en lugar de al despertar pueda ser cuando nos vamos a acostar, pues por puro cansancio, ¿no? Por agotamiento o por cansancio, agotamiento por una cuestión muscular y un cansancio ya, por, como decíamos en otra ocasión, por un concepto estrictamente de corazón, ¿no? Me encuentro cansado, sin ánimo, que ya estoy con las pilas casi agotadas, ¿no? O después de un carrerón, es decir, es que estoy agotado, ¿no? Bueno, pues en ese sentido pues es posible que queramos hacer esas inspiraciones profundas y largas e incluso a veces sonoras como las mías y maleducadas como las mías, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de personas nos podemos preguntar? Pues evidentemente, pues por volumen solamente hay dos tipos de personas, ¿no? Pues o bien están los gordos y están los delgados. Entonces, los gordos, bueno, pues nosotros llamamos, y ustedes ya bien conocen, esa constitución de los negativos mayores, que por tener un pulmón por naturaleza o por constitución, por genética, vamos, han nacido con un pulmón y un intestino grueso flojos, sin embargo, pues han tenido, pues tienen otras vísceras que son muy grandes, ¿no? Las tienen muy desarrolladas, como es sobre todo fundamentalmente hígado y un bazo pues bastante normalito, incluso potente, ¿no? Entonces, ¿eso qué ocurre? Que eso da también pues una forma de ser y una forma incluso de entender la vida, y en este caso esas personas comen que para qué, ¿no? Entonces nosotros les llamamos que sufrirán cuando son mayores o cuando la constitución ya cante de verdad, van a tener esa patología o ese cuadro de exceso de estómago, que es esta barriguita y con esta gran panza, ¿no? Entonces, evidentemente, físicamente, o mejor dicho, energéticamente, ese pulmón e intestino grueso van a estar muy bajos porque nacieron así. Luego, físicamente, pues también se les va a acumular gran cantidad de líquido y grasa pues en el vientre. Y con eso lo que va a dificultar más ese movimiento diafragmático, con lo que van a ventilar muchísimo menos. Y si ventilan menos o se mueve menos, evidentemente pues va a tener muchas más ganas de bostezar. Van a tener cuadros de apnea, esa apnea nocturna, pues lleva más frecuencia. Pues a nada que se paren, pues se van a quedar enseguida dormidos, ¿no? Sencillamente pues para bajar, pues por esa poca ventilación y esa llamada que da el cerebro, que enseguida parece que se les apaga el circuito, ¿no? Entonces dan dos cabezadas de un segundo y se quedan así, bueno, sí, ¿qué? ¿No? En ese sentido, los gordos. O, digamos, los bostezadores blancos sonrosados, ¿no? Podemos decir. Luego están, al contrario, hablando por volumen, pues están ya los delgaditos, ¿no? Los delgaditos, pues, bueno, que nosotros llamamos la constitución de los positivos menores. Entonces, estas personas pueden bostezar precisamente por otra causa. Bueno, el bostezo o la boca es la misma, pero el porqué de esos bostezos o el porqué le llegan esas, digamos, respuestas a ese cerebro, pues van a ser distintas. Y en este caso, hablando energéticamente, pues ya hemos dicho en muchas ocasiones que ese positivo menor, pues tiene sobre todo debilidad de riñones. Entonces, riñones, claro, me dirán ustedes, pues, ¿y qué tiene que ver la respiración con los riñones? Hombre, los riñones ya sabemos cuál es su función, pero estamos hablando de meridiano. Entonces, meridiano ya recordaremos que va desde la planta del pie, a terminar precisamente en el centro, bueno, en la clavícula. Entonces, energéticamente, claro que afecta a pulmón. Entonces, un pulmón, digamos, puede estar más o menos normalito,
pero con una debilidad de riñones por genética o porque los ha fastidiado o porque los ha fastidiado en definitiva, pues claro que va a afectar muchísimo a este órgano físico que es pulmón, pero por ese meridiano energético que es riñón y que pasa precisamente por ahí, ¿no? Entonces nosotros decimos que son los bostezadores de cara negrita, precisamente porque está cantando su constitución por esa debilidad de sus riñones. Entonces, claro, eso ya hemos hablado ya de que a qué hora se puede producir esos bostezos, qué tipo de personas. Entonces, a ver qué meridianos en ese sentido se puede haber un trastorno funcional energético, fundamentalmente. Pues ahí, fíjate tú, pues entra meridiano de pulmón, precisamente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esos movimientos intentamos estimular precisamente esos meridianos para esa llamada urgente que viene desde el cerebro, digamos así, ¿no? Entonces, con ese meridiano, con esos puntos alarma, ¿no? Ese primer punto y ese segundo punto de meridiano de pulmón, un mun y chumbu. Entonces, ahí cuando estiramos así los miembros, estamos, digamos que con esa contracción muscular intentando pues estimular este meridiano de pulmón. ¿Qué más? Por supuesto, con ese meridiano de riñón, ese punto yubu que termina aquí, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, muchas veces, cuando hacemos, como decía otro, mira, así crucificaron a Cristo y así lloraba pues, la Virgen María, ¿no? Y muchas veces, pues expandimos, siempre nos tocamos esos puntos últimos de meridiano de riñón. ¿Qué más otro? Pues meridiano de intestino grueso, y siempre hablábamos que intestino grueso termina ahí, en las alas de la nariz. Entonces, cuando terminamos de inspirar, muchas veces que hacemos esa bocanada, pues nos echamos mano aquí, ¿no? Tanto estimulando este Hyoyan, e incluso estimulando la punta, bueno, en este caso, este bolo que tengo como nariz, ¿no? Entonces eso es, ya aquí empieza directamente pulmón, simple, pues, atender esa gran llamada urgente que nos está pidiendo nuestro cerebro por esa falta de oxígeno, ¿no? Entonces ahí entran a formar parte, ya digamos, o involucrados muchísimos meridianos, ¿no? ¿Cuáles más? Evidentemente, vaso gobernador, con ese punto su-gu. Entonces, casi siempre intentamos que esa energía súper positiva pues venga ahí, ¿no? O incluso este último punto de meridiano de vasoconcepción o gran negativo, el suñan, ¿no? Que muchas veces pues también que ahí forma toda la entrada de esa gran inspiración. Ni te cuento que ya cuando estiramos de esa manera, pues hacia atrás, con la extensión de los miembros superiores e inferiores, pues estiramos todo ese meridiano grande que recorre nuestra espalda, eso es meridiano de vejiga, y que sobre todo en los gordos, pues con esa gran panza, ese gran exceso de estómago, está machacando directamente o físicamente el órgano de vejiga que está, digamos, en el bajo vientre, ¿no? Bueno, entonces, como ya resumiendo, ya no les quiero cansar mucho más, el que en una primera instancia pues yo pueda ser, como decía, pues muy mal educado, que a mí se me abre la boca, que estiro las patas y las manos y como un animal, y abro la boca y hago ruido y cosas de estas. Esto, pues en principio puede ser, o podemos entender que eso sea una mala educación, porque eso no se hace en público, porque puedes molestar, etcétera, etcétera. Pero aquí, pues, hombre, para que nos entendamos mejor todos, ¿no? Y nos podamos aguantar e incluso reñir todos mucho menos, ¿no? O reñir lo menos posible, pues es entendernos y sobre todo pues entender todas estas reacciones que una vez catalogadas o siempre han sido catalogadas como malas educaciones, pues muchas veces, o desde aquí, pues para terminar de fastidiar, ¿no? Pues siempre decimos, o yo les digo en este caso, que es una necesidad auténtica de ventilación. ¿Por qué? Porque el cuerpo es así. Quiero decir que el cuerpo no entiende ni de educaciones, quiero decir, ni de cortesías públicas, ni sociales, ni siquiera personales, sino que el cuerpo le pasa algo, y entonces automáticamente él hace su llamada, pone rápidamente unos mecanismos de defensa para que si falta oxigenación, pues hacer unas inspiraciones
profundísimas, si tener una gran tensión o una gran tensión arterial, pues incluso producir un desmayo o, yo qué sé, ante cualquier cuerpo extraño, pues hacer una secreción lagrimal tremenda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas son reacciones que son necesarias para el cuerpo, digamos que son unos pequeños daños, digamos, morales o, en este caso, sociales, porque te dicen menos bonito de todo, pero a ti, al fin y al cabo, en esa situación parece ser que sales del paso, ¿no? Entonces ya comprender que esas cosillas son independientes de la voluntad, por más, hombre, a veces sí que se pueden cohibir o se pueden abortar, bueno, incluso prevenir, yo diría que no, pero voluntariamente, quiero decir, pero eso es muy difícil, muy difícil. Así es que, bueno, pues por una simple alarma, un simple gesto, ya estamos repitiendo otra vez un montón de mecanismos de los gestos y de las posturas, etcétera, etcétera, y es lo que iba de esta carta de hoy, pues da unas respuestas físicas y evidenciadas por unas cuestiones, evidentemente, o unas actitudes emocionales, ¿no? Entonces, ya vuelvo a decir el porqué, y esta carta es una disculpa a mis compañeros, a los médicos acupuntores, que me acompañaban y que por haber bostezado, pues qué menos que darles esta pequeña carta, que espero que hayan entendido, por lo menos por lo regular que me he podido explicar, y por supuesto transmitirle todo mi cariño y que espero que les vaya bien en su nueva andadura. Ya no les molesto más, ya solamente me queda, pues como siempre, despedirme de ustedes con todo el cariño del mundo y decirles hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.